digitalización garantiza el bienestar de los ciudadanos. De verdad que es un placer para nosotros haberla tenido. Hay una etapa de preguntas. Leo la primera pregunta, la hace María Mikuski. Está dirigida a Anet Numa. Hace específicamente 3 preguntas. Anet, le voy a leer las 3 preguntas corrido y se las puedo repetir luego si usted desea. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué valor probatorio tienen las firmas electrónicas certificadas en el sistema judicial de Estonia? La segunda es la siguiente. He de destacar, ¿es de carácter obligatorio que los abogados en Estonia tengan firmas electrónicas certificadas? Y la última pregunta sería, ¿los procedimientos judiciales son totalmente digitalizados en Estonia o son mixtos? Es decir, presenciales y digitalizados. Son las 3 preguntas. Anet, puede responder, por favor, cuando quiera. Mm-hmm. I will start for the very end here. So of course, we still do have some information. I mean, all the information have been started on online. But of course, if there are some kind of cases or very, very classified things, then we sometimes still also send them on paper to some people who might not have access to the information online. There still might be some people who ask this for documents on paper as well, but we still would like to have things only working online in the future, because we see that more and more people are going to use the services online and have this access and internet connection and everything. But of course, there still has to be a way that if someone is asking for the paper documents, then it's possible to have them as well. By talking about if this digital signature is a mandatory thing, then yes, of course. First of all, none of our lawyers or our judges who people works in the courts, they can't access any platform without having the ID card. As I said, this is a mandatory document for anyway, and you need to have this card if you also want to access this information, and especially when we're talking about classified information, then it has a very limited access to only the people that are linked to the case, so that no random people can just go and see that. So you have the special certificate, and of course, especially when our lawyers and our judges are exchanging documents and sending the documents to people that are linked to the case, then they fully encrypt the documents when they send it. And when we encrypt, which might also answer you the very first question here, is that there is an encryption on that there, so that you can only open this document if your name has been there on a list with your identity code. So if for instance, when a court accidentally would send a document to me instead of a person who is linked to the case, then I wouldn't be able to no way I would be able to open up this information and see the details on a document there, because I need to have an ID card of this person who this document was signed to, encrypted, and then you can open up this encryption. That's the only way, and this is what the courts are doing. So as I said, PIN number 1, PIN number 2, and when we sign our documents, there is a lot of information about the IP address. Then there is also the timestamp on there. You can see a lot of information regarding the encryption and so on. So there is like a long list of things that we can control later. And again, I mean, it raises this kind of risk that people would be lying that they haven't signed this document, because we can actually see this information. So this makes it also much easier. Muchas gracias, Anet. No veo más preguntas. Una acotación, y me gustaría que el doctor Gustavo o también Anet hagan un comentario al respecto. Profesor, disculpe, un punto de orden. Aunque una de nuestras invitadas escribió por el canal de chat, la doctora Alicia Figueroa tiene una pregunta. Entonces no sé si gustaría leerla. Está en el chat. Recuerden a nuestros invitados realizar las preguntas y respuestas por el canal correspondiente para facilitar la comunicación. Profesor, adelante. Irina, si tienes la pregunta ubicada, para yo no ubicarla en el chat, por favor léela, te lo agradecería. ¿Cómo no, profesor?
Formula Alicia Figueroa. Annette, excelente ponencia, sencilla y clara. Te felicito. Te pregunto, ¿puedes explicarnos en qué orden se produjo la digitalización de los procesos judiciales comparativamente con el resto de los sectores? ¿Cuánto tiempo les llevó este proceso? Esa es la pregunta. Gracias. Profesor, lo dejo con el control de la sala. Annette, la escuchamos. It's very hard to bring out the specific time frame here, because as I told you before, we already started from the very early, since the year of 2000. And in 2003, we already had the E5 system, the court information system, but it has a lot to do with the X-road system that I explained to you, and of course also in the year 2002 when the electronic ID cards were issued. That was the push for this kind of development process. And year by year, we have been developing things, but I would say it takes time. We can't expect this to happen overnight, obviously, and especially what usually takes the most time is to prepare the legal system for the changes. Because the legal system has to be supporting digitalization as well, and this is why again it's necessary to have the politicians and decision makers also supporting this change in the system. So I can't really give you the exact numbers by the years, but I would say just to have the very first things online and working very properly, I would say around 3-4 years approximately. If again, it very much depends. I mean, for the Estonian case, I can tell you one numbers, but in another country's case, very much depends which supporting fundamental systems do you already have in present. So again, every country is different in that sense, but we were very lucky that we could change the legal background very quickly. Our politicians were more than up for the change, and then this is the reason why the change might have been happening super fast here. Hay una pregunta adicional, muchas gracias, una pregunta adicional del doctor Carlos Motamayor. Dice, buenas tardes, felicitaciones a los ponentes. Y la pregunta es, ¿cómo se verifica la citación del demandado en el sistema judicial de Estonia vía digital? Can you explain what is subpoena? Like, so again, like every time that you do something, it asks you different pingos that side there, or do you mean like maybe I could? Okay, yeah. Okay. So if you, again, I mean, we use the documents for that. And again, if you also have this kind of online hearings or something like that, we also use this wonderful thing called Verif application, which is verification method. So there is an application on the phone that verifies your face by AI technology. And then you show also your ID card. And then it makes the links, and they can actually see by the facial recognition there that if this is you or no. So it gives this kind of confirmation if your face matches with the ID card sense there. And it also start recording the person before, so that we see that there wouldn't be anything happening on the background side there. So so this is usually how we do if we would like to have this kind of remote identification process. But of course, before that, then the use of documents way. Muchas gracias, Annette. Bueno, no hay más preguntas. Ante el punto de orden, estaba manifestando pues que es importante lo que hacía referencia a Annette sobre la inteligencia artificial. Annette, porque en Venezuela prácticamente la digitalización de la justicia simplemente se ha enfocado en un apoyo en las tecnologías de información y comunicación.
con grandes avances, sí, desde marzo. Allá había una legislación previa que quizás fue desatendida por los operadores de justicia en algún momento, pero sí, Venezuela este año se ha montado, como decimos en Venezuela, pues en el tren de esa digitalización. El doctor Amoni ha sido un pionero, de verdad que excelente, se ha encargado a través de múltiples conferencias, foros, talleres, de aportar, de hacer propuestas al máximo Tribunal de Justicia. Además, como fue director de la Escuela de la Magistratura, pues tiene también esa experiencia. Yo quisiera acotar, pues, que usted hizo referencia allí a la inteligencia artificial y me gustaría que Amoni, por favor, pudiera agregar algo al respecto. ¿Cuánto nos falta, doctor Gustavo, para pasar de una justicia con apoyo en las tecnologías de información y comunicación a una justicia mediada por inteligencia artificial? Está con mi doctor Gustavo. Disculpe, ahora sí, disculpe. Creo que estamos en una situación, digamos, tenemos una especie de sabor agridulce entre la emoción, imaginarnos allá en la nieve, pues, en Estonia, y los avances tecnológicos en el servicio, pues, de atención a la ciudadanía y cuánto nos falta. Pero en este viaje mental por el que nos llevó Annette, quiero, pues, poniendo nuevamente los pies en la tierra, aterrizando, planteo lo siguiente. Lo primero es la generación o contar con una infraestructura de servicio de energía eléctrica suficiente para mantener conectados todos nuestros equipos. La energía eléctrica pudiera ser cualquiera de las formas que conocemos, ¿no? Incluso su generación a través de paneles solares, que bastante sol tenemos aquí y muy lejos de la nieve de Estonia, pues nos encontramos. Una vez que se resuelva eso, luego está el tema de la conexión a Internet. Hay que robustecer nuestro servicio de Internet, porque mientras más personas y más equipos estén conectados, más ancho de banda se consume y se ralentizan los servicios si no tenemos una capacidad suficiente para atenderlos a todos. A medida que voy a ir respondiendo la pregunta, planteo, pues, igualmente que esto es indispensable, hago algunas consideraciones, quisiera que Annette también comentara al respecto, para generar o para instaurar modelos de Internet de las cosas. Y aprovecho de preguntarle a Annette, una vez que termine de responder, si se ha implementado el Internet de las cosas en el ámbito judicial o en general, asumo que sí, tal vez para maravillarnos un poco más con lo que nos ha venido contando Annette sobre la experiencia de Estonia. Entonces, una vez que tengamos servicio de energía eléctrica suficientemente robusto y de Internet, viene la incorporación de equipos y programas informáticos que permitan generar bases de datos con capacidad suficiente para intercambiar información. Toda esa información que tenemos hoy día en millones y millones de hojas impresas, hay que digitalizarlas. Y una vez que tengamos esas bases de datos, a través del Big Data y de los datos vinculados, podremos pensar entonces en una siguiente fase de inteligencia artificial que, utilizando toda esa información, pueda generar decisiones a través de algoritmos que sean revisables. Por eso en Europa las decisiones automatizadas están prohibidas y las sentencias que hay principales, pues que no, tampoco son muchas, en materia de uso de inteligencia artificial, como el caso CADA, una sentencia administrativa en Francia, o Tribunal de Lazio en Italia, la misma sentencia pionera en Estados Unidos, en este nombre del momento, el COMPAS de Estados Unidos, y la sentencia Siri, no Siri de Apple, sino Siri del sistema de impuestos de Países Bajos, han desentrañado, han puesto en evidencia en el campo judicial
de la importancia de conocer cómo están decidiendo esos algoritmos. Y por eso en Europa, con base en el principio de precaución, dicen, vamos a utilizar inteligencia artificial, pero que un humano la revise por si acaso, porque es algo que está en desarrollo. Así como los humanos tenemos prejuicios por la forma en la que hemos sido criados, hemos estudiado, nos hemos desarrollado en nuestra cultura, los algoritmos han sido desarrollados por programadores que tienen prejuicios, eso ha quedado evidenciado en estas sentencias que les acabo de indicar, y por ello se dice, está bien, utiliza la tecnología de información y comunicación, utiliza la inteligencia artificial, en definitiva, el algoritmo, pero si alguien quiere revisar cómo decidió ese algoritmo, estás obligado a mostrarlo y no puedes poner como excusa, como ocurrió en el caso Compass, por ejemplo, que temas de propiedad intelectual. No voy a mostrar, el tribunal dirá, no voy a mostrar cuál fue el proceso de decisión del algoritmo porque tendría que mostrar cómo trabaja ese algoritmo, me lo pudieran plagiar y otra persona entonces pudiera fabricar el mismo algoritmo, programar y venderlo y yo pierdo entonces dinero. Eso no es válidamente admisible en juicio. De forma que ese es un poco el proceso en el que apuntaríamos, es lo que ha sucedido en el mundo y a esa distancia pues estamos del uso de la inteligencia artificial. Y con esto entonces pregunto concretamente, que tenía aquí notadas a Anet, me comentas que utilizan blockchain. Quería preguntarte básicamente, ¿esos servidores descentralizados están realmente descentralizados en el usuario común, así como quien compra una computadora para minar criptomonedas, o es una descentralización, si se me permite lo contradictorio, centralizada o de alguna forma únicamente en poder del Estado? Quiero decir, porque esto me lleva a la pregunta concreta que quiero hacer. El uso de blockchain en el ámbito judicial ha generado, alguien ha criticado, ha reportado alguna brecha o alguna intromisión en materia de protección de datos, básicamente, porque tenemos una serie de servidores descentralizados a los que cualquier persona puede tener acceso para revisar ese expediente. ¿Cómo afectaría esto, si tienes alguna referencia que nos puedas comentar, a la protección de datos en el ámbito judicial? Entonces, concretamente son dos preguntas. ¿Se ha visto afectado, crees que se podría haber afectada la protección de datos personales en un sistema de blockchain completamente descentralizado en el que ciudadanos tengan un servidor, una computadora donde se almacenen esas transacciones judiciales, esos expedientes judiciales, y en segundo lugar, se ha utilizado Internet de las cosas en el ámbito judicial? Y pudieras comentarnos algo al respecto. Muchas gracias. I mean, I don't personally have, because I haven't been linked to any kind of case myself, but just I really haven't heard about any bad case about this, because when we talk about blockchain in our like on a national level in general, not only in the justice, then the thing is that as we belong to the European Union, we follow many regulations coming from the European Union side, which is one of them is GDPR regulation. So by the GDPR regulations, we can't store any information in blockchain. There is no information stored there. So the blockchain, in a most simple way, to put it in the details, as I also told you before, it just put the hashes on the data. So the main, I would say the main reason why we do that way is to, again, make sure that a person who is on a level first or level second, or is a lawyer or I don't know, a judge or whatever, the person, there are many people that usually deal with the same case. And if I get, let's say I'm a lawyer and you would be the judge, we would be opening the same documents and the same materials.
that I wouldn't be able to edit anything without making any steps there that you can follow and you can see what exactly I was doing. So again, this entire thing regarding the timestamps and encryption of every single move is the thing that provides this very high level of security. And this truly is decentralized because different like courts store their information in different places. So the only, I mean, if there is one single court system, it doesn't mean that in this court system all the documents are centrally stored, but they come there if we make exchanges by the Xort system. So again, that there wouldn't be one court system server somewhere, and because that would also give us a very high risk of security. That you go there, you just put the fire on the server, and that's gone, and all the information is gone. But if it's divided by different courts and institutions, and they store some part of the information, but they're easily also able to exchange this by the availability principle, then that's simple. Then we just exchange this. So we don't like to store things centrally somewhere, because that's not the way to go, and that's not to do things in the year 2020. Muchas gracias. Doctora Moni, Ané, hay unas preguntas adicionales. Estamos sobre la hora. No sé si las leemos. Ustedes nos dicen. Ok. La doctora Hildirene Cabeza establece, con respecto a la implementación del actual despacho virtual en Venezuela, ¿hay seguridades para estos procesos, doctora Moni? Sí, básicamente la experiencia que hay en materia civil, la regulación que existe, que es donde se utilizó la expresión despacho virtual, así que supongo que se refiere a eso porque se ha utilizado justamente en las resoluciones de la Sala de Casación Civil, permiten es el intercambio de información mediante correo electrónico. Son correos de Gmail, así que tendrán la seguridad que Gmail ofrece. No hay un sistema de seguridad adicional del Estado. Como les decía al principio, se requiere inversión del Estado seguramente cuando veamos los números, lo que ha invertido Estonia en digitalización del país, serán unas cantidades exorbitantes, importantes, de forma que para tener grandes formas de almacenamiento y de ciberseguridad se requiere inversión, pero cuando no se tiene, y para no detenernos, como les comentaba antes, podemos utilizar algunas herramientas gratuitas. En este caso, no se almacena nada en un expediente digital porque no lo tenemos en Venezuela, sino que eso es simplemente una especie de sistema de citas por el cual se envía la solicitud, te indican, el tribunal te indica qué día lo vas a entregar impreso y te acercas al tribunal y lo consignas en la taquilla correspondiente. De forma que no hay un lugar, una base de datos en la que se almacene un expediente digital, porque, repito, en Venezuela no tenemos un expediente digital. El único peligro sería si alguien con la tecnología suficiente puede acceder al mensaje que se haya transmitido por correo electrónico o por descuido de algún servidor judicial, pueda dejar abierta su computadora y otra persona pueda tener acceso a su correo, o al correo oficial, quiero decir, que le asignó el Tribunal Supremo de Justicia para trabajar. Básicamente sería esos los problemas de seguridad que pudieran haber. Para Ned, una pregunta de María Cruz establece lo siguiente: ¿cuánto tiempo aproximadamente dura un juicio en Estonia? A trial, you mean by the case side? I noted by the calculation that it went down from like 170 something days to 110 days or something. Like it's something like this. It's around like 100 days. But again, it very much depends on a specific case. But it's the fastest court proceeding, as I said in here. So
That's a clear answer here. I mean. Gracias. Aquí hay una pregunta más. Muchas gracias. Para la doctora Moni, en nuestra legislación, ¿se debe hacer algún cambio de la normativa de manera inmediata para poder entrar a la era de la digitalización de la justicia? Disculpa, me preguntabas si es necesaria algún cambio en nuestra regulación procesal. Así es, así es. Sí, como lo explicaba, lo ideal sería tener legislación procesal adaptada a la actualidad. No a la actualidad tecnológica del mundo, no a la realidad de Estonia, sino a la realidad de Venezuela. Es decir, un procedimiento o varios procedimientos jurisdiccionales mixtos en lo que se tenga en cuenta, como por ejemplo, realidades como en alguna oportunidad he comentado que vi en el estado del Tamacuro, en el cual ni siquiera la citación electrónica en todos los casos pudiera ser útil, sino que se pensó, por ejemplo, en una citación en papel por dron, que un dron cruce el río y surcando pues, los cielos del delta, llegue a la población y entregue la notificación. Esto tal vez pudiera parecer risible, ridículo para algunas personas, pero se llegó a plantear, quiero decir, esa discusión se llegó a plantear. En el mismo estado Mérida, un alguacil me comentaba cómo duró un trayecto de 8 horas de ida y 8 horas de regreso con la moto accidentada para poder entregar una citación, porque ni siquiera había posibilidad de enviarla por correo electrónico. De hecho, planteaba incluso hacerlo por teléfono a la policía y que la policía llegara hasta el lugar a notificarlo de forma verbal. Es decir, hay casos, claro, estoy hablando de casos extremos y excepcionales, pero que existen y que debemos tomar medidas para esto. De forma que nuestra regulación sí definitivamente requiere una revisión, pero no es que si no cambia no podemos hacer nada. Hay muchas cosas que podemos hacer con interpretaciones histórico-progresivas garantistas de los derechos fundamentales. Ese es el problema, o ese es uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta, que se garanticen los derechos fundamentales. De ahí en adelante hay muchas posibilidades razonadas, racionales y pues basadas en derecho que pueden incorporarse. La última pregunta que veo aquí desde Lima, Perú. ¿Cómo se efectúa la digitalización en los procesos penales? Sobre todo en la recolección de evidencias en la etapa preliminar. ¿La pueden responder ambos, Anet, por favor, o Gustavo? Sí, ¿me repite, disculpa, la pregunta? ¿Se refiere a la... Sí, desde Lima, Perú, ¿cómo se efectúa la digitalización en los procesos penales? Sobre todo en la recolección de evidencias en la etapa preliminar, en la etapa investigativa, seguramente. Sí, aquí en Venezuela tenemos, discúlpame, Anet, sí, pero básicamente, como quiero comentar brevemente, tenemos una división de investigación de delitos informáticos, está centralizada en Caracas, lamentablemente. Digo lamentablemente porque si una persona está en Valencia, donde yo estuve durante 7 meses hasta hace poco, 6 meses hasta hace poco, no podrá presentar la denuncia, sino que tendrá que trasladarse hasta la ciudad de Caracas para consignarla. Estoy hablando de Valencia, 152 kilómetros, ¿no? Un tanque de gasolina, hablando en términos que hoy día los venezolanos desde marzo nos preocupa. Entonces, eso es un inconveniente. Existe el cuerpo, la división de cuerpos de investigación, el cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminológicas, que puede realizar esta actividad, que cuenta con las herramientas para realizar los estudios, la extracción, almacenamiento y presentación en el tribunal, respetando el manual de cadena de custodia creado para las evidencias digitales. En Venezuela, nuestros procesos penales son en papel, son tangibles. Las audiencias a partir del 4 de noviembre
pueden realizarse en todos los tribunales penales a través de las tecnologías de información y comunicación. Antes, hasta el año 2016, era posible vía jurisprudencial en ciertos casos, y a partir del año 2016 es posible por una resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia únicamente para materia de audiencias de extradición y de casación que se realizan en el edificio del Tribunal Supremo de Justicia, que está ubicado únicamente en Caracas. Es decir, si una persona quería participar en la audiencia de casación o extradición, independientemente del lugar del país en el que se encontraba, tendría que trasladarse en vehículo, vía aérea, como fuera, hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia para participar en la audiencia. De forma que es una reglamentación muy nueva, tiene menos de un mes, la que permite el uso de las tecnologías en materia penal en general, y no tengo referencias. Estuve llamando a algunos jueces, estuve reuniéndome con algunos jueces para penales del país en general para preguntarles su experiencia, pero ninguno había tenido hasta el momento, les recuerdo que tenemos apenas 3 semanas con esta reglamentación, una experiencia que pudiera narrarme. Sí, Anet, no sé si quiere comentar algo en materia penal en Estonia. Yeah. Mm-hmm. I brought out many things before already regarding that as well, but also I just wanted to mention here that it's also possible to even start the criminal case by doing this online, so that you can report about something by doing that online. It's, let's say, in a case if you're afraid to go to the police, or maybe the police station or place is too far away, so you can already submit the cases online without even having to go anywhere. Which is, again, very great if there is a domestic violence in many cases as well. So so it provides this kind of that you can like hide yourself in a way that you don't go anywhere. And of course, collecting evidence. I told you before that we have this data tracker, but of course, when it's a criminal case, then the citizens do not see that their background has been checked. And of course, it's much quicker process if you have all the data of people online. Of course, you need to have the real, like, I don't know, so just kind of approval from the highest level, your manager, that you can start accessing and investigating someone's information. But you can do that very securely, and the person wouldn't be informed about that. But if the case closes, so if the criminal case closes, then also every person who has been linked to the system will get also an overview what kind of information about them was proceeded and was checked by the police for this specific case, and for what reason. So we still try to, even in a criminal cases, to provide this transparency, but of course afterwards, because if there is a criminal case, we don't want our people to be flying to let's say to Venezuela and to leave Estonia when they see that the background has been checked by the police. So obviously it's just for making sure that we wouldn't have the risks there. But as I said, yeah, still like work fully online, and we have this verification applications that help us also to do the hearings and everything also fully online. Muchas gracias. De verdad, repito, un placer para el Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez, de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del centro del país, en Venezuela, haber tenido nuevamente al doctor Gustavo Amoni, a Anet Numa de Estonia. Definitivamente tenemos que voltear la mirada para Estonia, definitivamente. Muchas gracias, bienvenida a estos espacios. Y bueno, los dejo con la directora general del instituto, la doctora Adriana Rodríguez de Salamé. Un placer, muchas gracias. No queda otra que, al oír la experiencia y todo lo narrado por Numa, nos damos cuenta que el tema de la digitalización, no importa en qué punto del globo terráqueo nos encontremos, es el tema que ha facilitado y ha garantizado a los países para un mejor desarrollo. Ahí vemos la experiencia de Estonia, como nos lo narró Anet,
Vemos que es un país evidentemente ubicado a un nivel dentro de la comunidad internacional, en un buen estándar. Y te agradecemos, Anet, esa recomendación que nos das de trabajar de manera conjunta el sector privado, el sector público y la academia. De verdad que es fundamental esa aliación. Y bueno, se concluye que realmente unidos somos más fuertes, como tú lo dices al final de tu exposición. Agradecidos contigo por permitirnos tenerte en estos espacios de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Siempre serás bienvenida. Y de más está decir, y el agradecimiento con el doctor Gustavo Amoni, que nos ha apoyado en este primer año de nuestra experiencia como Instituto de Altos Estudios. Doctor Amoni, desde su casa, y siempre estaremos abiertos a todas tus recomendaciones y todo tu apoyo como lo has hecho hasta ahora. Nuestros intérpretes del día de hoy, excelente, muy agradecidos, Carmelo y Joan. Tenemos agradecimientos con algunos patrocinantes, como es el escritorio jurídico de Reinaldo Carballo y Asociados, entre otros, agradecidos, y no queda más que seguirlos invitando a todas las actividades que seguirán celebrando en el seno del instituto. Muy buenas tardes, agradecidos. No sé si Anet y Gustavo quieren dirigir algunas palabras. Yeah, from my side, I hope the process of digitalization in this sector will go well for you. And if you need any assistance, any help, then we will be more than happy to help. I wish you that all of you would be also healthy in this very difficult time. In a word, I promise to you that this will be over soon. And I wish you a great day and good night from Estonian side. It's 10 p.m. here, so I'm getting ready for sleep in bed. Thank you, bye. Gracias, Anet. Muchísimas gracias, doctora Adriana, Carlos, a nuestros intérpretes, Carmelo y Joan, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estos son espacios para debatir, para deslumbrarnos con la experiencia de Estonia y bueno, esta noche soñaremos que estamos jugando en la nieve. Anet, feliz noche y muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos. Irene Cabeza también, gracias.